Bueno, muy bien, pues nada, bienvenidos a todos y sobre todo muchas gracias por estar aquí un día, un jueves por la tarde, medio lluvioso, después de toda la semana, ya cerca de la Navidad, con cenas, y muchas gracias no solo a los que estéis aquí, sino me dicen que hay varios conectados. Y desde luego, pues muchas gracias a los ponentes que vienen a venir a hacer esta mesa redonda. Antes de nada me presento, porque dirán, ¿quién es este calvo con barba que está aquí hablándonos, que no conocemos nadie? Bueno, pues yo soy el vicedecano de la Facultad de Empresariales. Y la decana de la facultad, que le hubiera encantado estar aquí para daros la bienvenida, me ha pedido que viniera porque no ha podido estar con vosotros por motivos de agenda. Así que en nombre de la propia decana, muchas gracias, bienvenidos y de verdad creo que vais a disfrutar muchísimo de una sesión como esta, ¿no? Yo creo que bueno, pues ICADE tiene muchas cosas que nos conocen, muchas habilidades, muchos aspectos de prestigio, pero sobre todo yo creo que tenemos una relación con la empresa tremenda, ¿no? Yo creo que si alguien piensa en ICADE es la relación que tenemos con la empresa, la relación que tenemos con otras universidades internacionales también, internacionalización y mundo empresarial. Y la verdad es que esto es una gozada contar con Miguel Ángel Bas de ICADE Asociación, como siempre nos estáis ayudando y siempre nos estáis ayudando en todo para acercar ese mundo empresarial y ese mundo académico, ¿no? que es ICADE. Y la verdad es que no hay más que ver cómo hay consejeros en todas las empresas, yo creo, que cotizan, que son antiguos alumnos nuestros del CADE. Ahora mismo estábamos hablando y había varios alumnáis aquí presentes, ¿no? Y para nosotros es un placer, la verdad, es una gozada veros aquí. Y me voy a callar, porque me parece que lo interesante es escuchar a todos los que tenéis que hablar, a comentar este libro interesantísimo y agradecer muchísimo a Pachi que nos haya involucrado en la presentación de esta presentación del libro y haber coordinado, porque creo que eres el coordinador del libro, ¿no? Muchas gracias por esta sesión tan maravillosa y creo que luego se vende por ahí el libro, ¿no? Está por ahí. Así que sepas cuál es el precio, entonces. 20 euros, 20 euros. Aquí tienes mis 20 euros. Hoy mismo me lo pienso empezar a leer. Así que nada, de verdad, muchas gracias. Bienvenidos a vuestra casa y de verdad disfrutad un montón los presentes y los televidentes con esta magnífica sesión que vamos a tener oportunidad de asistir hoy. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por la introducción. Yo soy Miguel Ángel de Bas, el gerente de ICADE Asociación Profesional. Y a daros las gracias por estar aquí, daros las gracias a todo el público, este amplio público. Hemos hecho un upgrade de la sala porque preveyendo las numerosas inscripciones, pues decimos vamos a darle el lugar que merece, con lo cual estamos encantados de estar aquí. Esto surge por una asociada nuestra que nos plantea el tema de que bueno, se ha escrito este libro y por su interés, por la tradición que tiene ICADE, comillas, y esa cercanía, es el mundo de los consejos, pues veían que podía ser interesante. Lo trasladamos al decanato, enseguida nos dijeron que sí, y luego ya fue coordinar con Pachi, antiguo alumno, el poder hacer esta sesión, ¿no? Entonces, nada, muchísimas gracias. Voy a hacer una rápida introducción de, bueno, el libro. Lo hacen los miembros del Consejo de Innovación y Buen Gobierno, es una asociación que luego nos presentará Pachi, nos va a contar cómo surge la idea del libro, entiendo, y cuáles son los capítulos que tiene, las temáticas. Yo echando un vistazo a las temáticas, porque no he podido leer el libro, porque tiene unos tiempos difíciles, pero claramente hablar de transformación digital, esto se me acerca mucho a temas míos, Big Data, ciberseguridad, cultura de gobernanza, modelo organizativo, operaciones corporativas, etcétera. Es que esto es el día a día de lo nuevo y de lo bueno que se puede aportar a una empresa con nuevas ideas, con ganas y sobre todo con mucha experiencia. La experiencia que podéis aportar los consejeros, ¿no? No sé si casi que sea Pachi el que nos presente a los miembros porque los conoces perfectamente y nos vas a dar mejor el perfil.
y sencillamente la idea es, se hace una presentación por parte de Patxi y después haremos una especie de debate, haremos preguntas, os invitaremos a hablar también si queréis y después haremos un, ¿cómo lo has llamado? Un pequeño juego líquido, ¿vale? O sea que hasta el final hay que estar a disfrutar de esta sesión donde vamos a aprender muchísimo. Así que muchísimas gracias y Patxi. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Miguel Ángel, y por supuesto a todos los que estáis aquí. Yo solo quiero robaros unos minutos, porque yo creo que lo importante es que los que han participado en este libro puedan contar algunos de los entresijos que hay ahí, pero sí os quería robar 5 minutos para 3 mensajes sobre todo. El primero no puede ser otro que agradecimiento. Agradecimiento, lo primero, a esta institución, evidentemente. Primero porque algunos la añoramos, ¿verdad? Porque estuvimos aquí en estos tutelares muros que decimos a veces y la verdad es que es un orgullo poder presentar aquí esto. Además, tengo algún viejo compañero por aquí, también de clase, que le estoy viendo ahora y que es un placer poder reencontrarse con esta ocasión. Y también porque, sobre todo, oye, la Universidad Pontificia, comillas, no nos podemos olvidar, es de los jesuitas. Y hablar del buen gobierno y los jesuitas, pues creo que también es algo que tiene bastante relación. Creo que hay palabras por ahí, pues ya hay escuelas de negocio que hablan de la figura del relator, que es algo que muy propio de los jesuitas. La propia, pues la palabra del discernimiento, al final no es otra cosa que saber gobernarse uno mismo y saber gobernarse en general. Con lo cual yo creo que los jesuitas tienen una larguísima tradición en esto del buen gobierno y por tanto es un orgullo poder hablar del buen gobierno en una institución como esta. Casi nos sentimos pequeñitos al lado de esta historia tan larga. Por otro lado, desde luego, hay cada asociación, por supuesto. Por un lado, dice, aunque usemos medios o caminos diferentes, al final somos asociaciones que lo que buscamos es lo mismo, es ayudar a tener o promocionar una sociedad más justa, más sostenible, con una visión a largo plazo, y yo creo que todos tenemos la misma intención, y cada uno con nuestros medios y nuestras posibilidades, pero desde ahí es lo que nos movemos, y por eso creo que este hermanamiento con ellos para poder hacer esta presentación es de agradecer, y muchas gracias, Miguel Ángel, por la rapidísima disposición vuestra para ayudarnos en esto. Y luego, pues evidentemente a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, porque hoy que se mide esto del éxito en a ver si consigo que con este vídeo de 20 segundos en TikTok me pones un like y si no consigues en 20 segundos no, pues es verdad que conseguir que estéis una hora aquí, pues es todo un orgullo, la verdad. Porque, además, yo creo que tenemos esta culpa nosotros en el buen gobierno, porque ahora en los consejos es muy típico lo de tienes 10 minutos para convencernos. Y bueno, pues quizás tampoco eso sea la mejor práctica a la hora de hablar del buen gobierno, pero bueno, es algo que tiene para debate. Bueno, y a partir de ahí, ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Dice, bueno, pues nos llamamos el Consejo de Innovación en Buen Gobierno, los 10 autores de este libro, aunque aquí tenemos a la mitad, más enmienda, pero los 10 autores de este libro pertenecemos a una asociación que se llama Consejo de Innovación y Buen Gobierno. ¿Y qué es? Pues es una asociación sin ánimo de lucro, como el caso de cada asociación, que lo que busca es promover el buen gobierno en las empresas y de alguna forma lo que promueve es la reflexión, es decir, ¿qué es esto del buen gobierno? ¿Cómo podemos avanzar en ello en las empresas? Sabemos que tenemos en el mundo empresarial bastante que trabajar en este sentido, hay bastante tradición en muchos países que tenemos que aprender de ellos y a partir de ahí tenemos que evolucionar. Y queremos servir de red para eso. Tenemos una red de colaboración, al final somos todos o consejeros o en camino de ser consejeros y lo que nos gusta es pues tener sitios donde poder hablar sobre los temas que surgen de estas prácticas, el poder apoyarnos unos a otros y de alguna forma ir generando reflexión al respecto. Y trabajamos desde una vocación de servicio, o sea, desde una vocación de cómo podemos apoyar esa evolución del buen gobierno y cómo hacer que los consejos evolucionen en ese sentido. Incluso, pues, estamos buscando fórmulas para de alguna forma apoyar a las empresas en ese proceso que muchas veces es como dudoso, como montar un consejo de administración. Eso son palabras mayores. Bueno, a lo mejor hay cosas intermedias, hablamos de los consejos asesores, tenemos un concepto moderno del consejo as a service, que es, oye, ¿cómo podemos darle flexibilidad a ese proceso inicial en las empresas en las cuales todavía no saben lo que tienen que hacer, pero hay que ayudarles a evolucionar y a salir quizás de esa visión? No sé quién daba el otro día el dato de un porcentaje altísimo de empresas, el 90 y tantos % todavía tienen administrador único. Y bueno, pues ese es un tema que seguramente hay que evolucionar. Desde esa perspectiva, pues eso es lo que somos, una asociación de personas, sobre todo, que buscamos apoyarnos entre nosotros y apoyar a la sociedad hacia el buen gobierno.
Y a partir de ahí, pues poco más yo que decir. Dice, como ha comentado Miguel Ángel, el acto pretendemos que sea muy sencillo, pretendemos tener una mesa redonda donde los autores que se presentarán ellos mismos. No voy a hacer yo la presentación, porque creo que ellos son capaces de decir muchas más cosas y mejores que lo que pueda decir yo. Yo solo diría cosas buenas. Ellos seguro que son capaces de hacer hasta autocrítica. Pero bueno, dicho lo cual, el objetivo es una mesa redonda sencilla, donde nos cuenten las cosas más peculiares de su capítulo o aquellas cosas que pueden traernos la atención. Y como uno de los temas importantes, además, en esto de los consejos es la formación, hemos querido aprovechar también para tener 5 minutos al final sobre algún proyecto que tiene ICADE a través del DBA sobre la formación para personas que estamos en esta posición profesional un poco diferente y cómo nos puede ayudar ciertas cosas que presenta ICADE. Y luego, al final, como decíamos, un minuto lúdico para sortear algunos libros entre los presentes, que yo creo que eso también pues, es importante tener ese minuto de diversión al final. Así que os invito a estar atentos porque será de preguntas y respuestas. Dicho lo cual, Miguel Ángel, todo tuyo, te dejo. Se quería librar. Vamos a ver esto, Pachi. Tendrás que presentarte. Da ejemplo. Adelante. Doy ejemplo. Bueno, pues creo que tengo que acercarme aquí, seguramente. Bueno, por suerte muchos de los que estáis aquí me conocéis, pero Pachi Barceló, la verdad es que muchos años dedicado en la misma institución, 27 años en la banca, la verdad es que lo he disfrutado enormemente, pero es verdad que llega un momento en la vida en que uno se plantea otros retos y yo ahora me dedico a lo que llamo el poliamor profesional, que es poder ayudar en muchos sitios diferentes y no estar centrado en uno. Y la verdad es que eso me encanta. Y entre esas cosas, pues ayudar en algún consejo, la verdad es que en alguno peculiar, y luego pues me encanta la formación. Y desde el punto de vista todo lo que sea divulgar y todo lo que sea promocionar el conocimiento, pues es algo que está en mi ADN, así que es que me presento. Muy bien. Sigue. Bueno, pues yo soy Luis Tamames, pues un poquito como Pachi, ¿no? Yo he trabajado casi toda mi vida en la tecnología, en el sector de la consultoría tecnológica, casi 30 años. Y bueno, ahora estoy enfocando mi vida hacia otras cosas, ¿no? Añadir valor a la sociedad, como contaba un poco también en tu presentación, Pachi, a través, bueno, pues estoy en un consejo, he creado también una sociedad para hacer inversiones, estoy también en una fundación buscando precisamente pues un poco compartir mi experiencia y añadir valor a las distintas empresas, también basado en los conocimientos que he adquirido todos estos años. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradeceros la acogida que habéis tenido, Miguel Ángel y Javier. De verdad, me ha dejado impresionada, francamente. Mi bagaje no es haber estudiado en ICADE, pero si pudiera vendría, os lo garantizo, ¿no? Tenéis plazas abiertas. Bueno, pues nada, me lo plantearé porque desde luego vaya acogida, muchas gracias. Y luego, bueno, pues yo parto de un ambiente multicultural, no nací en España, nací fuera, he estado trabajando en multinacionales, en el sector de la banca y los medios de pago y con más de 30 años de experiencia también en consejos en comités de dirección y ahora en consejos de administración también de bancos como consejera independiente y asesora también en entidades financieras y alguna startup de temas de ciberseguridad. He montado también una red de Business Angels para invertir en pequeñas empresas que están empezando a florecer, sobre todo con tecnología disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, pues también estoy en ese ecosistema de la inversión y participo en el consejo pues también para aportar esta visión de innovación y de buen gobierno que tanto necesita la empresa española y la PYME en particular. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir esta tarde a acompañarnos. Soy Miriam Alcaide y también vengo del mundo de las finanzas. Veo poca diversidad en esta mesa en ese sentido, pero bueno. He trabajado 20 años en banca de inversión en JP Morgan, en el área de gestión de riesgo de crédito y desde hace relativamente poco pues me dedico a asesorar a empresas en sus estrategias de diversidad e inclusión.
He dado ese giro de 180 grados porque he conectado tras todos estos años con mi propósito vital, que es contribuir a construir un mundo más justo, más diverso y sostenible, donde todos tengamos igualdad de oportunidades, con independencia de nuestro género, nuestra generación, nuestro origen, nuestra cultura. Y en ese sentido lo quiero hacer a través de este asesoramiento a las empresas que ofrezco a las empresas y también mediante mi participación en consejos de administración, donde yo pueda impulsar la diversidad dentro de la organización. Ahí lo dejo. Bueno, pues siguiendo con la falta de diversidad, yo originalmente soy auditora, pero también he pasado más de 20 años en banca, menos monógama que Patxi, porque he estado en varias entidades financieras diferentes y ahora mismo soy consejera independiente de una empresa de una entidad financiera y también soy country manager de una PropTech inglesa que se dedica a los edificios inteligentes, ¿no? Y a mí, pues esta parte, como decía Miriam, conecta mucho con lo que yo quiero hacer porque los edificios es una pieza fundamental de la descarbonización de la economía y el eje de sostenibilidad es algo que también pues, me gusta y me toca muy de cerca. Bien, y yo soy José Manuel Sáenz. En primer lugar, agradeceros por la oportunidad que nos dais de presentar el libro en ICADE. Yo tengo a mi hijo precisamente estudiando aquí. Está en E3, no está hoy aquí porque está de intercambio en Estados Unidos, finalizando, vuelve el día 20 y desde luego es un magnífico embajador de ICADE que os aseguro que allí donde ha estado estudiando ha llevado el nombre de la institución, vamos, por encima de todo. Bueno, he trabajado 34 años en el sector financiero también, igual que mis compañeros, con una pequeña diferencia que he pasado por 5 entidades financieras, 2 de ellas japonesas y 3 españolas. Y en todos estos años he vivido 3 procesos de integración, de fusión de estas entidades, siempre estando en el banco que había sido adquirido por el banco adquirente, valga la redundancia, pero muy orgulloso del trabajo que he seguido realizando en la entidad que ha adquirido el banco y colaborando en la integración y de ahí, bueno, luego os contaré mi experiencia es sobre las operaciones corporativas y en el libro trato de reflejar pues toda esta experiencia vivida en estos años en banca y en las adquisiciones que he vivido. Muy bien, pues gracias por la presentación. Como vemos aquí hay mucha materia intelectual, muchas finanzas. Yo también vengo del mundo de las finanzas. Es que esto está la cosa cruda. Muy bien, pero bueno, tengo que decir que aquí me han liado, que esté aquí preguntando. He preparado algunas preguntitas sobre las temáticas que ellos han preparado en el libro, que como digo, de los 10 capítulos realmente todos son muy atractivos, pero creo que previamente cuéntanos un poquito más sobre el Consejo de Innovación y Gobernanza, ¿cuándo se constituye? ¿Cómo funcionáis? ¿Cuántos sois? Danos un poquito, ¿se puede pertenecer? Claro, todo esto hay que aprovechar. Yo pregunto. Muchas gracias. Oye, por cierto, igual me hacéis un hueco. Yo había dejado esta silla vacía porque Miguel Ángel, hay que ser consciente, lleva 2 días organizando el Congreso Nacional de Innovación y Sector Público. Ha tenido 1000 asistentes, ha tenido la presidencia de Su Majestad el Rey, con lo cual yo creo que tienes que estar agotado. Yo había dejado esta silla para ti. Tranquilo. Pero dicho lo cual, por eso hay que agradecerle también el hecho de estar aquí. La verdad es que todo un esfuerzo por tu parte, te lo agradezco. Respecto a tu pregunta, Consejo de Innovación. Vamos a ver, esto nace hace casi ya 2 años, pero os podéis imaginar que poner de acuerdo al principio, pues a lo mejor éramos 20 o 25 profesionales sobre qué queríamos hacer y hacia dónde queríamos ir, pues no es una tarea sencilla. Dedicamos casi un año a la reflexión sobre lo que queríamos y llegamos al consenso. En efecto, tenemos una misión y una visión muy claras, que es ayudar a las empresas en su evolución, en su sostenibilidad, en su buen gobierno, en su buena gestión, y desde esa perspectiva era lo que queríamos hacer. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente no queríamos, como muy bien decíamos, venimos de un mundo donde lo que no queremos es ser consultores, sino que queremos ser otra cosa. Queremos ayudar a las empresas desde las personas
y por tanto no hay una estructura detrás, no hay ese tipo de cosas. Lo que buscamos somos personas que nos ofrecemos ayudar a las empresas. Desde ese punto de vista somos una organización abierta, evidentemente, como toda asociación, sin ánimo de lucro, evidentemente, porque nuestra finalidad es esa, como asociación es ayudar. Otra cosa es que luego las personas en sí mismas, cuando prestan servicios profesionales, evidentemente tengan su remuneración, pero como asociación, evidentemente, somos sin ánimo de lucro y lo que buscamos es el apoyo de todos nosotros en nuestro proceso de aprender, de seguir aprendiendo continuamente, aprender de las experiencias de los demás, en aprender de lo que hay por el mundo e intercambiar esa visión y a partir de ahí pues poder trabajar colaborativamente en este proceso, porque muchas veces el consejero independiente es un poco el consejero solitario y desde esa perspectiva a veces es bueno tener un lugar donde poder compartir las cosas que normalmente en un consejo, cuando eres el independiente, pues a veces eres al que miran como la pieza fuera de lugar o la pieza, bueno, no diría fuera de lugar, la pieza especial. Hablaremos de eso. Que no tiene ningún encaje. Vale. No sé si... Entonces, bueno... hay que responder a tu pregunta. Sí, puedes ser miembro de la asociación. A ver, oye... Somos una sociedad totalmente abierta, eso es lo que quería decir, en efecto. Vamos, que no hace falta ser consejero. Hace falta tener vocación. Vocación. Lo cual quiere decir algunas cosas. Sí, responsabilidad. Exacto. Y muchas más responsabilidad, cosas. Implicación y trabajo, porque como somos una asociación, al final trabajamos nosotros. Y espíritu de aportar, Sí. que eso es fundamental y lo estoy percibiendo. O sea, que es muy importante. Bueno, pues vamos a hacer un poquito una ronda sobre las temáticas que vosotros planteáis y también solamente ya en el perfil ya se ve de qué habéis hablado. Alguno ya directamente se intuye, ¿no? Entonces, Luis Tamames, Luis, aquí hablas te preguntaría sobre las nuevas formas de trabajo y la tecnología y un poquito cómo ha cambiado este mundo en tu visión, las empresas desde la pandemia ahora y cómo también se unen esas nuevas formas de trabajo con esa tecnología. O sea que yo vengo de hacer un congreso, como decías tú, de hablar exactamente de eso, transformación cultural versus digital, el reto de las administraciones, el reto inaplazable de las administraciones. Podéis haceros una idea, ¿no? Menuda. Pues adelante, cuéntanos. No, ya has hecho bastante, casi podrías haber escrito un capítulo en el libro sobre eso. No se me da, pero tengo que aprender, ¿eh? No, bueno, realmente, vamos a ver, el capítulo es una nueva era, una nueva forma de trabajar, es como el título que le puse, ¿no? Realmente es innegable que hay una revolución, ya ha habido una revolución tecnológica, ahora un poco tapada por la crisis económica, ¿no? que estamos sufriendo, ¿no? De alguna manera, crisis energética, podemos llamarla de muchas maneras, pero que no oculta que esa revolución tecnológica subyace ya en todos nuestros aspectos, tanto personales como profesionales. Es cierto, pasó una pandemia. La pandemia reflejó también un hecho, y es que podíamos conectar, a pesar de estar confinados, no solo con nuestra empresa, sino con nuestros amigos. Empezamos a descubrir Zoom, empezamos a convertirnos en expertos en herramientas para trabajar en distancia. Y en el capítulo, aparte de contar estas cosas, pues quise también poner el ejemplo de una empresa que ya, porque claro, al final, nueva forma de trabajar, yo puedo contar esto, teoría, pero hay un caso práctico, un caso que realmente refleja lo que es este cambio y lo que cuesta hacer este cambio en las nuevas formas de trabajar y cómo esta empresa se enfrenta a ese cambio y cómo lo resuelve, ¿no? Y un problema, digamos, serio de competitividad al que se enfrentaban, ¿no? Y bueno, hoy tenemos, ahora cuento un poquito de eso de la empresa, dejadme que os diga alguna cosa más. Hoy tenemos, aparte, un cambio en la forma de pensar de nuestros jóvenes. Y esto es evidente. Cada vez más buscan pues, un aspecto del que hemos hablado antes, la sostenibilidad, ¿no? Ellos están muy preocupados por el medio ambiente, mucho más de lo que estábamos nosotros cuando estábamos aquí estudiando. Se preocupan por la salud mental, mucho más de lo que nosotros pensamos. Se preocupan también menos por su sueldo. No les importa mucho el dinero, lo que les importa es, oye, esta compañía realmente hace cosas por mejorar el medio ambiente, por mejorar la gobernanza, la ética. En fin, empieza a haber una preocupación notable. Y durante la pandemia, además, se produce un hecho, que además siempre yo lo cuento como ejemplo, ¿no? Se reduce la emisión de carbono a la atmósfera notablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos todos en casa. Y no todos en Madrid o en España, en todo el mundo. Mis amigos en la India
me contaban, de los que viven en Nueva Delhi, sobre todo los más jóvenes, me decían: Luis, acabamos de ver el Himalaya y no sabíamos que estaba allí delante de nosotros. Se podía ver el Himalaya y iban sin verlo 40 años por la polución. ¿No? Estos hechos, indudablemente, son hechos que están pasando hoy y existe, no es una preocupación por parte de los países y los estados, sino por la sociedad en general. Y bueno, yo he ilustrado también, os decía que he ilustrado un poco el capítulo con un caso real. Un caso real que se produce y se inicia en el año 2000. Un caso en el que además participan 2 españoles en una empresa de tecnología que se encuentra con un problema de competitividad. Y lo que hacen esos 2 españoles en concreto es cambiar por completo la manera de trabajar de esa compañía. Obviamente, esto, como todo, lleva un tiempo, lleva un proceso. Y sobre todo lo que más cuesta es cambiar la mentalidad de las personas de la empresa. Bueno, pues ese proceso lo realizan, son capaces de abrir centros de delivery, siguiendo un modelo diseñado en España, centros de delivery en todos los países del mundo, para prestar servicios a clientes, no para que tengas un share center, te atienda alguien llamando cuando llamas por un problema de tu factura de telefónica. No, es servicios a clientes en remoto. Esto cambió completamente la manera de entender. Una empresa acostumbrada a tener a toda su gente en el cliente o en la oficina, facturar por estar en el cliente, por el espacio que ocupaban, se dan cuenta de que puedo prestar el mismo servicio a distancia. Había que convencer a toda una organización, y sobre todo siendo españoles, y esta organización multinacional, con mucho americano mandando, como les gusta a ellos, pues se produjo y fue exitoso. Y esta empresa, que tenía un problema de competitividad bestial, lo transformó completamente, cambiando esa manera de trabajar, haciendo que la gente pudiera trabajar en modelos que hoy llamamos híbridos, trabajando en distancia, viajando mucho menos. En fin, todas estas cosas también son importantes, porque hoy hablábamos antes, os decía, que hay un proceso de crisis económica en el que estamos inmersos, que no sabemos muy claro, porque es global, cuándo va a acabar exactamente, Dios quiera que pronto, pero al final todo esto afecta a las empresas y las empresas tienen que tomar decisiones, y muchas de sus decisiones, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que no lo hemos comentado, el libro ha orientado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que de verdad necesitan los consejos. No sé qué porcentaje has dicho, Pachi, de administradores únicos, el 90%, ¿no? Tenemos también estadísticas que nos dicen que el 75% de las compañías no tienen ni siquiera un consejo. Incluso aquellas que dicen que tienen un consejo a lo mejor ni funciona como tal, sino simplemente es para firmar las cuentas anuales. Entonces, bueno, en todo este planteamiento que estamos haciendo para la pequeña y mediana empresa, que es la que sobre todo estará sufriendo más la crisis, se ha encontrado que una forma de aliviar sus costes, de mejorar la eficiencia, es precisamente empezando a transformar sus modelos de trabajo. Bueno, esto es lo que explica el libro. Yo tengo una conclusión aparte, ¿no? Porque no solo va para un consejo, no solo va para una pequeña y mediana empresa, aplica a nosotros mismos o incluso aplica a instituciones, a asociaciones o ayuntamientos, municipios. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la España vaciada? Y yo siempre pienso, ¿no habrá algún alcalde avezado, inteligente o lo suficientemente espabilado para darse cuenta de que usando la tecnología puede conseguir que la gente trabaje desde su pequeña ciudad o pequeño pueblo en remoto? Estoy convencido, y no solo yo, sino mucha gente, que mucha gente no se movería de donde está, donde vive, en una zona normalmente más tranquila, con menos estrés que la gran ciudad, si tuviera la posibilidad de trabajar ahí, cerca de lugares mucho más, digamos, tranquilos para su salud mental también, como son esos lugares que hablamos hoy, España vaciada. ¿Se podría producir un proceso como el que estudiamos en Historia de Repoblación? Pues probablemente sí. Yo he hecho en falta mucho. Por eso este libro espero que lo lea también algún político y algún alcalde, para que se den cuenta de que hay oportunidades de transformar incluso nuestra sociedad y nuestro modelo de trabajo, ¿no? Y eso es un poquito lo que cuento en el libro. Muy bien, pues ya me has tocado la moral, porque el tema de asentar a la población, sobre todo a los jóvenes, que vayan a la universidad, que vuelvan a casa, que se puedan quedar y luego a atraer. Lo que pasa es que siempre será más gente joven que mayor, porque los de mediana edad y tal siempre están aferrados a su casa, a su piso, a su propiedad, a su inversión para la jubilación, ¿no? Y tal, pero sí es importante. Pero hay que dar ideas y los políticos, pues bueno, están en lo que están y a veces les faltan ideas. O sea, que sean bienvenidas. Igual tendremos que hacer difusión en ese sector de alguna concreta. Hablaremos. Sí, ¿no? Se ha mencionado el sector público, ¿eh? Sí. He visto la oportunidad. Pues ya he visto. Muy bien. Oye, pues mira, vamos a seguir. Vamos a pedir a Miriam.
vamos a saltando un poquito. Has hablado del tema de la diversidad, ¿verdad? Y por eso te iba a preguntar eso. ¿Es relevante la diversidad en las organizaciones? ¿Qué papel juegan los consejos de administración? Entiendo que ahora es un momento, digamos, dulce del tema del concepto y de la diversidad. Se ha pasado por otros tiempos, estamos avanzando. Bueno, ¿hasta qué punto la diversidad aporta? ¿Aporta mucho? ¿Multiplica o solamente suma? ¿Qué nos diréis? Bueno, pues yo creo que la diversidad es una palanca junto a la sostenibilidad y la digitalización de transformación de la sociedad. ¿Vale? La diversidad es que no es solo ya un tema de justicia social o de cumplir con la norma, cada vez más exigente, por cierto. Ahora hay que tener planes de igualdad para empresas de más de 50 empleados, hay que reportar los estados de información no financiera o los estados de sostenibilidad para empresas de más de 250 empleados. No es solo cumplir con la norma, es que la diversidad supone una enorme oportunidad económica. ¿Y esto por qué? Pues porque las empresas más diversas pueden tener una ventaja competitiva sobre aquellas que no la tienen o que no saben ponerla en valor. Las empresas más diversas son más innovadoras y se adaptan mejor a los cambios por la forma de pensar diferente de sus equipos. Son capaces de atraer y retener más talento. Los chavales están cada vez más interesados o más preocupados también por este tema. Y yo hago bastantes entrevistas a recién licenciados para iniciar su carrera profesional y dicen eso. He aplicado a esta empresa porque he mirado sus valores y la diversidad es uno de ellos. Quieren trabajar en empresas donde se favorecen estos ambientes inclusivos y diversos. Además, las empresas más diversas son capaces de comprender mejor las necesidades de sus clientes y también de atraerles y de retener y fidelizar más a sus clientes. Por otro lado, tienen acceso a financiadores e inversores que cada vez están más preocupados por la reputación y la sostenibilidad. Estamos viendo ya en bancos que están que están emitiendo bonos y deuda ligados a índices de sostenibilidad y es la diversidad, no olvidemos que es parte de la S de la ESG, ¿no? Por otro lado, las empresas más diversas culturalmente pues están mejor preparadas para internacionalizar su negocio, con lo cual todo esto hace que sean más rentables a largo plazo. Y aquí me gustaría traer a colación, como estamos hablando de los consejos, me gustaría traer a colación el papel del consejo en esta materia. Y el primer mensaje que quería dar es que la implicación auténtica y genuina de los órganos de gobierno y de la alta dirección en las políticas de diversidad de las organizaciones es crucial. Sin la implicación auténtica y genuina, estas políticas caen en saco roto y además pueden ser contraproducentes. Con lo cual, es muy importante que desde los órganos de gobierno pues, se promueva la diversidad. Entonces, evidentemente, los consejeros, el implementar esas estrategias de diversidad corresponde a los altos ejecutivos. Pero es verdad que los consejos no solo pueden, sino que tienen que poner este tema de la diversidad encima de la mesa de debate y en sus agendas y solicitar que se les informe periódicamente acerca de los avances y los distintos KPIs que se establezcan para medir la diversidad. También que se les informe sobre los distintos planes de acción, cómo están evolucionando, etcétera. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y luego también hay otro punto en tema de diversidad y los consejos, que es el de la propia diversidad en el consejo, que genera un poco de polémica en algunos ámbitos, pero si tomamos las recomendaciones de los principios del Código de Buen Gobierno de la CNMV para sociedades cotizadas, en su principio número 10 establece que el Consejo promoverá la diversidad de experiencias, de conocimientos, de edad y de género en los consejos. O sea, que no estamos hablando ya solo de diversidad de género, sino de diversidad en general.
Y por otro lado tenemos la recomendación número 5, que establece que el número de consejeras será mayor del 40% de consejeros a partir de final del 2022, o sea, pasado mañana. Entonces, bueno, yo creo que, y además tenemos ahora la nueva directiva europea que se ha aprobado, que va a obligar, ya no es una recomendación, sino que obliga a las empresas a contar con las grandes empresas y empresas cotizadas con un 40% de mujeres consejeras, con lo cual esto se tiene que trabajar dentro de las empresas, porque de repente no van a surgir 40% de consejeras sin haber trabajado esa capa de alta dirección, que es donde estamos fallando. Y hay que bajar hacia abajo, hacia los mandos intermedios. Hay que construir una cantera de talento diverso para poder tener ese reflejo de la diversidad en las organizaciones. Pues entiendo que es un proceso que se está acelerando mucho. Sí. Y esto me hace recordar cuando has hablado antes de que yo estaba pensando en mi experiencia a finales de los 80, se empezaba a hablar de los fondos éticos. Después vino el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todo eso ha ido muy lento, muy poco a poco, pero el tema de diversidad nos lo estamos encontrando en un periodo muy, muy cortito y avanzando muy rápido, con lo cual que lleguemos a esas cifras a final de este año que viene, pues sí, pero es efectivamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que todavía queda mucho por hacer. Las grandes empresas, pues claro, tienen unas recomendaciones de la CNMV y tienen unos reportes que formular y, bueno, pues están como abanderando el proceso, pero todavía queda mucho por hacer en las pequeñas y medianas empresas. Es más difícil en ocasiones, pero hay muchas fórmulas y muchos medios para poder conseguirlo. Y de hecho, y luego también yo creo que en España estamos como unos 5 años por detrás de otros países como Inglaterra o en Estados Unidos en esta materia. Pero bueno, poco a poco vamos sensibilizando y concienciando y construyendo un mundo más diverso. Entonces tenemos personas expertas en orientar y guiar a las empresas en esta materia. Exactamente. Eso no se aprende por casualidad. No. Y además son muchos temas y como has dicho, esto no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un proceso largo y además que no termina. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos a Susana Quintas. Susana, hablas en tu capítulo del tema de la duración de las empresas. Nosotros, los del boom, ¿verdad? La generación del boom, ya venía de nuestros padres, pues entrabas en una empresa, en una administración, pues eso era más fácil, entras en una empresa y te jubilabas en la empresa. Esto ya ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Y hoy ya creo que es un tema que ha desaparecido. Ayer damos un homenaje a una persona que trabajaba en la Fábrica de la Moneda, 51 años trabajando. Se ha jubilado a última hora, ya porque le tocaba, desde los 15 años, trabajando, estudiando, etc. Ese modelo ya está olvidado. Ahora ya es el moverse, o porque te mueves tú, o porque te mueven, o porque no hay más remedio, ¿no? Es un cambio radical. Y entonces, el tema de qué pasa con la vida de las empresas, qué hacemos, lo que está pasando ahora, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, lo que está pasando y se ve cuando analizas el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero afecta, o sea, es perfectamente extrapolable al resto, es que la vida media cada vez se acorta más. En los años 70 estaba en 35 años, ahora ya vamos en 15-20 y bajando, ¿no? Y entonces, cuando analizas cuáles son los rasgos que hacen que las empresas o bien sobrevivan o bien entren de nuevo en este ranking, hay como 3 características, ¿no? La primera es que son empresas que han sido capaces de hacer la transformación digital de una forma exitosa o son nativas digitales. La segunda es que tienen un componente de sostenibilidad muy fuerte. Y la tercera es que se apalancan en los vientos de cola de los cambios que está habiendo en la demanda, que son muchísimos en la sociedad y en la demanda. Si además hablamos de empresas familiares, hay un cuarto factor que las diferencia con total claridad, que es una buena gobernanza entre las relaciones de la familia con la empresa, ¿no? Y el que de verdad tiene que impulsar esta transformación digital, desde mi punto de vista, es el consejo, ¿no? Pero luego es curioso cuando se va y se pregunta, oye, ¿quiénes son los más obstruccionistas en las empresas para que avance una transformación digital? Número 1, recursos humanos.
Esto es un problema porque cualquier proyecto de transformación digital, el 80% habla de personas, ¿no? El segundo es la dirección financiera, por motivos obvios, ¿no? Pero la tercera es el propio consejo. Y cuando dices, ¿por qué un consejo que debería estar liderando esto realmente se convierte en obstruccionista? Seguramente hay muchas razones. Yo tengo mi opinión personal, que es la que he volcado en el capítulo, ¿no? Y yo lo que creo es que la mente humana está acostumbrada a pensar de una forma lineal, a entender los cambios de una forma lineal. Y vivimos en una era digital absolutamente disruptiva y exponencial. Entonces, probablemente hay una infravaloración del impacto que la tecnología tiene sobre tu negocio. Y cuando tú dejas un espacio libre para un servicio que no prestas, pues viene otro y te lo ocupa, ¿no? Y eso es lo que está pasando con empresas emergentes que están haciendo que las incumbentes pues vayan desapareciendo, ¿no? Yo soy positiva sobre las empresas que están todavía, o sea, las empresas más establecidas, porque por dos cosas. Primero, si tienes el convencimiento de hacerlo, vas a tener muchísimos más recursos que una startup. Y la segunda es que el que triunfa en la transformación digital no es el que lo inventa, es el que es capaz de ganar dinero, ¿no? Y el ejemplo más claro son las hojas de cálculo, que no las inventó Microsoft y es el que está ganando dinero, ¿no? Entonces, para mí, hay dos rasgos distintivos si queremos frenar esta tendencia. La primera es, hay que hacer transformación digital, y la segunda, hay que desarrollar dentro de tu empresa una capacidad adaptativa. Es decir, reducir el espacio entre tomo una decisión estratégica y la ejecuto. Y un cambio muy claro, por ejemplo, lo vemos con inflación, ¿no? Tú tienes tasas de inflación del 10%, el modelo de pricing de la empresa tiene que estar súper pegado al mercado para ver los cambios en el mercado por el precio, pero también por los cambios en el consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que si somos capaces de desarrollar esas dos características, frenaremos o cambiaremos esta tendencia, o por lo menos algunas empresas sí pervivirán, ¿no? Oh, perfecto. Pues vamos a ver, José Manuel. Sí. Como has dicho, has vivido, te han ido llevando, a lo mejor, ¿no? Te han ido llevando de un consejo a otro, de una función directiva a otra, por el tema de las fusiones, de las adquisiciones y tal. Es un mundo que hace tiempo, bueno, cuando la fusión de la banca, que lo hemos vivido todos, unas menos, otros lo hemos vivido más, ¿no? Y tal, y se empezaban, bueno, yo en los años 80, pues había compañías de seguros, bancos y cajas, pues centenares. De eso se ha pasado a algo absolutamente ridículo. Ahora es el mundo de las tecnologías, las tecnológicas, las startups, etcétera, etcétera. Y es estamos viviendo constantemente compras de empresas que no nos habíamos planteado y llaman a la puerta, hay un fondo con dinero, entra ahí y cambia toda la forma de trabajar, todos los planteamientos que una empresa con muchos años podía tener, ¿no? Ahí, cuando hay fusiones, siempre que hablamos, ¿no? Cuando hay una fusión, una adquisición, siempre está el papel de bueno, quién queda mejor, quién queda peor, quién gana, quién pierde. Ahí tú hablas de que también es una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, pues, ¿cuál es tu experiencia? Efectivamente. Y un ejemplo de oportunidad. Pues mira, las fusiones son una oportunidad, y eso de que en una fusión tiene que haber un ganador y un perdedor, francamente creo que no tiene que ser así. Y ahora voy a poner ejemplos de vendedores que seguro que han ganado mucho dinero y están muy contentos después de haber podido acceder a una empresa más grande, mejor y demás, ¿no? Pero realmente lo que verdaderamente triunfa en una fusión es cuando hay un acuerdo win-win, es decir, que ambas partes ganan, porque hay que construir, una vez que has hecho una fusión, tienes que construir una nueva entidad. Es verdad que normalmente la adquirente suele ser de mayor tamaño y la adquirida de menor, y hay distintas circunstancias, pero hay talento tanto en la adquirente como en la adquirida, y precisamente lo que hay que buscar es el mejor talento, basado en la meritocracia y no en el color o en la procedencia, ¿no? Todos tenemos ejemplos de startups y los vemos, no digo que cada día, pero muy a menudo, startups que nacen unos jóvenes que tienen una idea brillante, que están muy preparados, que la llevan adelante, que tal vez la llevan adelante de una manera desordenada, pero que finalmente consiguen que esa idea triunfe en el mercado, y viene una compañía mayor y les ofrece comprar esa idea, pues probablemente con una
inversión pequeña que han hecho van a obtener unas plusvalías muy grandes y aparte van a tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en la entidad que les ha adquirido. Con lo cual, ¿son perdedores? Yo creo que no. Entonces, la primera idea es que en una fusión no tiene por qué haber un ganador y un perdedor. Todo lo contrario. Es más, lo que triunfa es cuando verdaderamente hay un acuerdo en la que ambas partes salgan ganando, ¿no? Y esa sería un poco la primera idea. La segunda idea que también podemos es que todos pensamos que el mundo, el M&A, las fusiones, las adquisiciones, ese mundo de yuppies, ¿no? de los bancos, grandes bancos de inversión, bueno, pues ese efectivamente es un mundo, bajo mi punto de vista, de antes, ¿eh? Y sin embargo ahora pues cada vez vemos más operaciones en el middle market, estamos viendo que pequeñas compañías se acercan unas a otras y construyen una compañía mejor, ¿no? Con lo cual, pues nuevamente creo que ahí no podemos hablar de ganadores y perdedores, ¿no? Realmente perdedor, ¿quién podemos pensar que es el perdedor? Pues aquel empresario que no ve la oportunidad, que no piensa en las operaciones corporativas, que su empresa ve que cada día va peor y al final no le queda más remedio que cerrar y liquidar, ¿eh? Y va a perder mucho dinero él, va a despedir a mucha gente y realmente, pues bajo mi punto de vista, ese es el peor escenario, ¿no? Antes de llegar a eso y unido, bueno, pues un poco a lo que estamos promoviendo nosotros, que es el buen gobierno de las empresas, pues lo que debería de hacer un buen consejo de administración es incorporar las operaciones corporativas a su reflexión estratégica, ¿eh? Y es verdad que a todos nos gusta crecer mediante un crecimiento orgánico, pero hay veces que por las circunstancias del mercado, por las oportunidades que surgen, pues puede haber un crecimiento inorgánico a través de una operación corporativa, ¿no? Y en ese sentido, pues lo importante es reflexionar sobre ello e incorporar esto a la reflexión del Consejo de Administración. Como dices, es un tema de las dos partes, ¿no? Muchas veces es que el que viene con el dinero, dice, el que recibe mucho dinero, dice, bueno, no me preocupo demasiado porque a mí ya me están pagando lo mío, ¿vale? Y se despreocupa a lo mejor también de la empresa, de los empleados, etcétera, etcétera. Pero también para tener esa conciencia de cómo negociar, el que compra, si tiene con su consejo gente que tiene ese criterio que estás planteando, que no es lo general, entiendo, porque la gente juega, yo soy ganador, yo crezco, yo tengo dinero, yo puedo, yo mando, y este señor al que yo le estoy comprando, ¿por qué me va? ¿No? Es un poquito lo que creo que pasa. Entonces, tener perfiles, tanto en la dirección como en los consejos, que tengan esa conciencia y esa búsqueda de diversidad y esa búsqueda también de alargar la vida de las empresas, de la empresa comprada y de la empresa de compra, porque a veces el fondo se compra una empresa para cerrarla, porque así lo que hacen es conseguir otra cuota de mercado, otra historia, y eso lo vemos muy a menudo. Entonces, quizás esas empresas habría que, darles un repapolvos o incorporar a alguien al consejo, ¿no? No lo sé, se me ocurre. Bien, nos queda María. Ahí vamos. A ver, uno de los temas de moda, ciberseguridad. Le dimos ayer un premio a uno de los, el premio de la trayectoria profesional de los responsables del CNI. Increíble, una persona extraordinaria. Porque la ciberseguridad, el mundo de la administración en este caso, es fundamental y cada vez más. Y en la empresa, con todo el tema de los ciberataques, los riesgos, el poder perder una empresa de la noche a la mañana es algo cierto. O sea, tú hoy llega el puente de la Inmaculada y entonces resulta que te hacen un ciberataque y llegas por la mañana y has dicho, aquí no hay nada. Pero es que no hay nada. ¿Cómo recupero eso? ¿Cómo me he prevenido? He sido consciente, he tenido un equipo tal, he tenido un asesoramiento. ¿Cómo desde el Consejo eso estamos encima de ello? Pues gracias por la pregunta. Efectivamente, como dices, a ver, cuando escribimos este libro justo habíamos terminado la pandemia. Y entonces ahí no quiere decir que no hubiera casos de ciberseguridad antes de la pandemia. Claro que ha habido, y ha habido muchísimos, y famosísimos. Pero después yo creo que ha habido un reconocimiento de que hay que atajar este tema y que es una responsabilidad de todos. O sea, al final no se trata solamente de la empresa privada,
pero se trata de la empresa pública, se trata de la pequeña y se trata de la grande, ¿no? Y se trata de nosotros, las personas, ¿no? Porque sufrimos ataques, lo recibimos. Es decir, tenemos alertas constantemente de phishings, de información que nos dice nuestro banco, no abras ese correo y tal. Entonces, lo que sí hay que... cómo abordó el capítulo es para que no tengamos miedo. Es decir, oye, esto está así y es un tema que tenemos que abordar. Es un riesgo, es uno de los riesgos que deben de identificar cada empresa. Y para cada empresa ese riesgo tendrá una dimensión distinta. Para algunos tendrá una dimensión muy grande y por tanto tendrán que dedicarle más atención y para otros tendrán que dedicarle menos atención. Pero no por ser más grande la empresa o menos grande, el problema es distinto. Porque hoy lo que se ha descubierto es que el eslabón más débil en la cadena de valor o en el contacto con una gran empresa es justo por donde va a tener el ataque de ciberseguridad. De hecho, de los ataques que han tenido las grandes empresas, las grandes multinacionales, Microsoft, alguno de ellos, es porque han tenido un pequeño proveedor que es por donde han entrado. Entonces, esto es lo que nos debe de hacer pensar a todos y ha hecho pensar a todos, gobiernos y empresas, de que hay que tomar una actitud entre todos de cooperación, que eso también es muy importante, porque hasta ahora hay empresas que tenían miedo de decir, yo he sido atacado. O sea, había un decir, joder, si se enteran que me ha pasado a mí algo, se van a pensar que yo no hago mi trabajo. Bueno, eso empieza a estar penalizado. Es decir, hay que declarar, porque además tenemos una legislación que es justo, además me hace gracia porque es que acabamos de legislar. La NSD 1 y DORA, que además DORA es una legislación muy concreta para la banca. Y además a nivel europeo, porque lo que se trata es que no empecemos a mirar cada mercado lo suyo, porque estamos todos interconectados. Entonces, que yo tenga una buena ciberseguridad en España, si mis empresas van a estar trabajando con franceses y con ingleses y no nos ponemos todos de acuerdo en el marco y las especificaciones que debemos de seguir, vamos a tener un problema. Entonces, esto se está abordando a nivel europeo. A nivel europeo porque queremos hacer una Europa grande y segura, desde esa perspectiva. Es decir, entonces se trata de que todos miremos este tema y va a haber apoyos. Desde luego, creo que había ahí encima de la mesa casi 200 millones para temas de ciberseguridad y para ayudar a las empresas a esa transformación digital, porque se trata de transformación digital. En el fondo, la ciberseguridad es uno de los efectos que tenemos de ser digitales y de tener que digitalizar toda nuestra empresa y de ser globales. La ciberseguridad es el riesgo de ese nuevo modelo de negocio que tenemos todos que acoger. Entonces, hay que mirarlo. Entonces, se trata de que se mire con tranquilidad y con cariño. Y sobre todo pensando que esto no es un tema que vamos a hablar hoy y vamos a resolver mañana. Esto no se trata de poner una alarma en nuestra casa con vídeos que nos permitan ver que están entrando los ladrones. Porque no, un buen plan de ciberseguridad se construye a lo largo de los meses y los años. Y además no es estático. No se trata de que yo haga un cheque ahora de X millones y resuelva el problema. No, porque el problema va a acompañarme a lo largo de toda la evolución de la empresa. Es decir, ¿por qué? Porque igual que en otros temas, los cacos, y perdonadme, pero es que es literal, porque estamos enfrentándonos a gente que se dedica a esto, que les va a subir en ello, es su modelo de negocio y por tanto cada día lo tienen que evolucionar. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Luego también es importante reflexionar en que a veces uno de los riesgos de no tener un buen plan para proteger nuestros sistemas digitales no es solamente porque alguien de fuera intencionadamente nos vaya a atacar, es que muchas veces es de forma interna, los empleados pueden hacerlo intencionadamente y no intencionadamente. Seguro que muchos de vosotros, cuando han subido un nuevo release de algo, de repente alguien ha metido la pata y de repente tenemos a disposición del público información de nuestros clientes. Eso se llama no tener protección de ciberseguridad en tu casa, no tener un buen plan de protección de datos. Y eso lleva una multa. Y eso se llama GDPR, protección de datos, y eso es algo que te puede pasar a cualquiera. Con lo cual, lo que se trata es de concienciarnos sin miedo, y ver cada uno cuál es el riesgo que tiene su empresa de ciberseguridad. Y en función de eso, escribir el cheque y poner el plan. Porque para cada uno tendrá que valorarlo. No tiene mucho sentido, que es una de las tendencias que empieza a ver en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta esto? Lo que haga falta, ¿no? Porque a lo mejor el riesgo que tú tienes son de 300.000 y no tiene ningún sentido que te gastes 1 millón en resolver el problema, ¿no?
Entonces, esa es un poco la perspectiva que queríamos darle, ¿no? No es una perspectiva técnica de ponernos ahí en la máquina a verlo, sino que, oye, entre todos tenemos que colaborar y cooperar. Y luego, sobre todo, porque la legislación está encima de la mesa. Es decir, aquí lo que se trata es, vamos a tener una legislación que nos va a obligar a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, a mirarnos, a hacernos ver bien todo el tema de ciberseguridad que tenemos, ¿vale? Y eso va a afectar a la empresa no solamente desde una perspectiva técnica, sino de cómo redactamos los contratos con proveedores. O sea, hoy en día, el tema de los terceros y del outsourcing es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos y es una realidad, es parte de los modelos de negocio que todos tenemos. Entonces, el poder tener bien resuelto ese tema con respecto a protección de nuestros medios digitales es fundamental. Y antes de venir había echado un vistazo, que no lo he incluido en el libro, pero sí que hay un business case de una empresa, que es una universidad en Boston, en Estados Unidos, que se llama Lincoln College, que tuvo justo que cerrar. Una entidad que tenía más de 100 años, desde 1800, no cerró solamente por el ataque de ciberseguridad, es decir, ya tenían un cierto toque financiero por la pandemia. Pero el hecho de que entraron los hackers y les impidió completamente atacaron su sistema de admisiones, su sistema de financiación y sponsorship, eso fue en diciembre del 2021, hasta marzo de 2022 no fueron capaces de poner el sistema en marcha. La universidad cerró, un pequeño college, Lincoln College, pero tuvieron que cerrar. Insisto, el tema del ataque no, pero fue la puntilla que ya les da. Sí. Con lo cual, lo que comentabas antes, claro que se cierran negocios por esto. Eso es posible. Y ahí decías el tema de proveedores y has mencionado el tema de que internamente también. Y de ahí tiene que venir la preocupación desde el Consejo, la dirección, etcétera, de esa formación de ciberseguridad de nuestros empleados, de nuestros proveedores, y yo apuntaría, y de los familiares de nuestros empleados. También. Porque ahora que se trabaja desde casa, bueno, pues ahí puede haber cualquier cosa, ¿no? En algún ciberataque gordo de alguna entidad que conozco, dices, oye, ¿por dónde han entrado? Y te caben las dudas de que han entrado por donde había un empleado no muy pulcro en sus. Entonces, bueno, pues a veces tienes que estar preparado para todo. Lo bueno es tener una empresa que funcione muy bien, que tengas unos empleados maravillosos y que, bueno, eso es lo ideal, pero a veces te pasa y aunque al que más confías, pues también te puede hacer una faena cualquier día, ¿no? Pero eso es. Bueno, hemos hecho un repasito sobre temáticas que ellos conocen y que han tocado y que nos dan ideas, guías, respuestas, etcétera, en el libro. Y ahora vamos a lanzar unas preguntas que voy a hacer una serie de preguntitas para que vayáis eligiendo quién contesta. Yo las lanzo y luego ya vais contestando, ¿no? Primera, voy a decirlas todas seguidas, ¿vale? Y vais cada uno pensando quién quiere contestarlas. ¿Cómo se forma un consejero independiente? Apuntaros. ¿Qué cualidades debe de tener? ¿Cuál es alguna experiencia personal en este sentido? ¿De dónde habéis sacado las mejores enseñanzas para ser consejeros independientes? Bueno, ahí creo que van 4. Venga, ¿quién empieza por la primera? ¿Cómo se forma un consejero? Bueno, aparte con el DBA que tenemos que luego presentaremos, claro. Bueno, sin hacer spoiler, yo mi experiencia personal, que no es la que recomiendo, porque recomendaría venir aquí a formarse antes, yo primero fui consejera y luego me formé. Yo empecé, pero tuve mucha suerte porque mis primeros consejos eran con fondos internacionales de inversión, que por la responsabilidad fiduciaria que tienen, la gobernanza era exquisita y yo aprendí muchísimo de ellos. Y luego pues me certifiqué en gobierno corporativo, hice un programa de consejeros, ¿no? Pero yo lo que recomendaría al que quiera hacer este camino es que os escuche atentamente lo que vais a anunciar, se apunte, se forme y después pues empiece a explorar. A ver, otra respuesta. A ver. Yo voy a dar una perspectiva un poco, bueno, de una persona, como es mi caso, que inicio mi carrera como consejera. Entonces, que la inicio, sí, yo creo que soy aquí la más novel. Para mí, bueno, yo creo que yo como me he planteado esta transición de carrera de ejecutiva a consejera, he dicho, bueno, a ver, ¿qué valor aporto yo en un consejo? ¿No? Y me he hecho una reflexión de cuáles son mis capacidades, ¿no? Me he hecho mi mapa de capacidades, de qué es lo que yo aporto. Pues yo soy experta en riesgos,
aporto toda la parte de operaciones corporativas, tengo ahora la pata de diversidad, la S de la ESG, etcétera. Digo, bueno, pues yo puedo aportar valor en las comisiones de auditoría, la de sostenibilidad y, bueno, pues entonces, teniéndolo muy claro eso, pues también he identificado aquellos gaps de formación que necesito cubrir, ¿no? Pues entonces también voy a certificar ahora en gobierno corporativo por el ICA y tal, y bueno, pero yo creo que es una formación continua, ¿vale? Yo creo que además ahora, con todas las nuevas tendencias que estamos viviendo, es que estamos todo el día, vamos, yo creo que estamos aquí en esta mesa todo el día en webinars, en conferencias, etcétera, empapándonos para que ese rol tan solitario de consejero independiente pues lo podamos llevar mejor. Y luego sí que quería comentar para mí dos temas muy importantes que es tanto el mentoring como el networking. Me están ayudando mucho consejeros y consejeras que ya tienen una trayectoria muy consolidada en la profesión y que me van guiando, me van aconsejando sobre cómo tengo que ir navegando este cambio. Y luego acudir a esos eventos de networking específicos pues, de consejeros donde, oye, pues puedes compartir buenas prácticas, puedes, inquietudes, etcétera. Así que en el Consejo de Innovación y Buen Gobierno he encontrado una casa maravillosa pues, para poder tener este tipo de reflexiones conjuntas. Me gustaría añadir una perspectiva adicional y que tiene que ver con algo que nos preguntabas al principio, ¿qué hay que hacer para estar en el Consejo? Tenemos vocación. Pues yo creo que una de las vocaciones o de las cualidades, y además te respondo casi dos preguntas, que tiene que tener un consejero es la vocación de aprendizaje, la curiosidad, y la curiosidad permanente. Porque además en los consejos una de las cosas que a veces se detecta es el riesgo del especialista. Voy a contratar un especialista en tecnología, un especialista en recursos humanos, un especialista en no sé qué, y así tengo en el consejo lo que necesito. Pero es que el consejo es un equipo y precisamente lo que se trata es que incluso los no especialistas participen en los temas que no son especialistas, porque precisamente de eso va, de ser capaces de ver desde diferentes ópticas los temas que se tratan en el consejo. Y por tanto no es un objetivo de especialistas y por eso la curiosidad es muy importante, porque al final es querer saber de los temas que hay que no son de tu competencia para poder aportar desde tu perspectiva cosas diferentes o visiones diferentes a esos temas. Y yo creo que eso es una vocación permanente de curiosidad, de aprendizaje, de estar ahí. No, yo por abundar un poquito lo que dice Pachi, hay una cosa que aquí hemos hablado de formación, hemos hablado de experiencia, en mi caso concreto también añado que a veces uno ha de estar preparado para cosas que no se espera, como consejero. Yo me pasó y mi experiencia, esa parte cuando estaba trabajando en la empresa en la que estaba, pues nos enviaron a mí para que fuera consejero de una compañía que teníamos en Oriente Medio, que operaba en Dubái, Abu Dhabi, en Arabia Saudí. Era una joint venture con una compañía saudí, que era la otra parte. Y, obviamente, ya con esto, año 2016, 2017, cuando empezamos a trabajar, y con esto te encuentras en una situación donde no estás preparado para determinadas cuestiones. Y esto es importante, ¿no? Cuando uno es consejero, hablamos de es una profesión un poco solitaria, también es un poco de riesgo no porque te vaya a pasar nada, sino realmente porque tienes que entender también el aspecto cultural. Yo siempre cuento la anécdota, y ahí estuve varios años, de que los primeros años, cuando entrábamos en nuestras oficinas en Riad, los hombres entrábamos por la puerta de los hombres y las mujeres por la puerta de las mujeres. Y esto implica muchas cosas. Hablaba Miriam de la diversidad. O sea, empezamos a plantear temas de diversidad precisamente en un país como Arabia Saudí, donde los hombres y mujeres cuando se reunían lo hacían en una sala de reuniones que estaba separada por una mampara de cristal y se hablaban a través de uno de esos agujeritos que hacen en las ventanas. Esto lo he vivido, ¿no? Hasta el último año, que ya en una evolución tremenda del país, ya concedieron el permiso de conducir a las mujeres, creo que era el año 2018, y el director general de nuestra compañía allí me dijo: mira, Luis, hoy vas a entrar por la puerta de las mujeres. Vamos a entrar a la parte de las mujeres. Digo, pero si no se puede, no dejan. Entonces ya han aprobado y autorizado que esto ocurra. Imaginaros en ese debate, por eso digo que la experiencia es importante, también el entorno es importante. Imaginaros los debates que teníamos allí
para poder poner en marcha muchas de las cosas que hemos comentado aquí, ¿no? Complicado. Yo creo que eso es algo que también tienes que estar preparado. No digo que acabes en un país de una diferente cultura como es Arabia Saudí, pero puede pasarte incluso con compañeros, ¿no? De ahí que me gusta mucho esa frase que dice Pachi, de que formas un equipo. Y de hecho los que estábamos allí, algunos saudíes, acabamos formando un equipo y opinando de una manera bastante similar. Aunque la verdad, convencerles de algunas cosas desde nuestro punto de vista más occidental fue realmente difícil, ¿no? María. Muy bien, pues me toca. Pues yo creo que en España y en Europa en general, pero en España en particular, el rol del consejero independiente es una profesión que empieza ahora. Es decir, se está materializando y lo vemos en las formaciones están surgiendo en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y eso es parte de la evolución de la conciencia que hay de que el Consejo de Administración es un órgano de supervisión. Y, por tanto, ya no es una cuestión de que vayamos todos ahí, charlemos un rato, firmemos 4 papeles y ya está. No, es decir, es que ahora nos hemos tomado muy en serio que es la capa que debe de supervisar y velar por los intereses de los accionistas de la empresa. Y eso es lo que se dedica, es la delegación del accionista, de la propiedad de la empresa. Y ese Consejo de Administración tiene que tomárselo en serio. Y entonces, bueno, como sabemos, ¿dónde nos podemos formar? Pues desde la propia empresa en la que hemos trabajado durante muchos años, desde el Departamento de Finanzas, donde sea, muchos de los empleados de las empresas han sido consejeros. Desde otra perspectiva, un consejero dominical o un consejero ejecutivo. Entonces, esa formación, la formación yo creo que empieza ahí. Es decir, porque la gente que nos encontramos, muchos de los cursos que vamos, solamente consejeros independientes, no. El consejero ejecutivo y el consejero dominical les viene muy bien también tener algunos baños de lo que es la estructura, parte más técnica de ser consejero, porque es necesario. Entonces, porque lo que decíamos antes, ¿por qué es estar solo como independiente? Porque, claro, muchas veces los dominicales y los ejecutivos no se han hecho el due diligence que se tenían que hacer de lo que hay que hacer en un consejo. Y son los independientes, que son minoritarios, pueden ser un 40%, aunque hay una obligación del 50%, son los que tienen que estar un poco tirando del carro para decir, oye, perdona, que tenemos que hacer esto. Y aunque eso lo hace fantásticamente un secretario o el presidente del consejo, pues ese es el rol, ¿no? Entonces, yo creo que la formación viene desde antes. Lo ideal sería, que yo creo que además lo ha comentado Susana también y algunos de nosotros, o tú mismo, Luis, hemos sido consejeros ejecutivos o dominicales antes de ser consejeros independientes. Y es cierto que ese switch es el que hay que hacer también. Es decir, porque no es lo mismo estar representando una empresa desde una perspectiva de ser el CEO y estar en el consejo, o ser el director financiero y estar en el consejo, que ser el independiente, que ya tienes que mirar las cosas con otras perspectivas. Y además la legislación, no soy abogada, pero la legislación va a venir justo de que el independiente es el que debe ser el pepito grillo. Se va a exigir que el independiente vocalice cuando no está de acuerdo con algo. Entonces, eso es algo que es lo que viene, es parte de la formación y también una formación constante, ¿eh? O sea, no sirve haber ido a un curso ni a 2, sino esto es constante. De hecho, en los temas de sostenibilidad, en los informes anuales de las empresas, vienen cuáles son la formación que se ha dado a empleados y a consejeros. Sobre todo en el IBEX, que son las que la publican, pero otras empresas deberían de seguir este modelo, porque sobre todo en empresas reguladas es fundamental que los consejeros entiendan muy bien la legislación y esa es una obligación del Consejo, asegurarse que todos los consejeros dominicales, ejecutivos e independientes tengan muy clara cuáles son las legislaciones vigentes que el supervisor les puede exigir. José Manuel, una aportación ahí a las preguntas que nos pues mira, pasan. yo voy a hacer precisamente un poco en línea con lo que estaba comentando María, ¿no? Que es con respecto a la independencia, ¿no? Acércate. Es con respecto a la independencia, ¿no? Y que ser independiente, pues efectivamente es saber discrepar, ¿no? Y precisamente los consejeros independientes, ese es un poco el papel que tienen, ¿no? El discrepar, porque, entre otras cosas, porque eso es lo que enriquece la empresa, ¿no? Es decir, si todos se limitan simplemente a que lo que el presidente o el consejero delegado trasladan al consejo y eso es lo que hace que la empresa vaya para adelante, pues ¿para qué hacen falta independientes? Y sin embargo, el independiente tiene su papel y es un papel muy difícil, es un papel difícil
porque estamos muy acostumbrados a que las decisiones en el Consejo se tomen por unanimidad, pero no tiene por qué ser así. Oye, en cualquier ámbito, bien en el Consejo, en el Comité de Dirección, donde sea, se discute sobre cualquier tema, se habla de una estrategia, se habla de un nuevo negocio y no tiene por qué haber unanimidad de que todos quieren hacer eso. Cada uno tiene que mostrar su independencia y ejercer su derecho a discrepar. Cuestión distinta es que una vez que se ha votado una determinada decisión, si la decisión no es en el sentido que ese consejero independiente pensaba que eso no es bueno para la empresa, bueno, pero si al final el órgano ha decidido que eso, bueno, pues oye, todos tendremos que apoyarla, ¿no? Tanto si hablamos de una decisión de consejo, una decisión de un comité de dirección, ¿no? Y por otro lado también pues hay que ver la responsabilidad, ¿no? Que realmente el ser consejero hoy en día, bueno, y ya hace tiempo, es una gran responsabilidad y no es una cosa fácil ser consejero, porque realmente estás asumiendo una responsabilidad personal, de manera que si al final la empresa no hace bien las cosas, los administradores son los primeros responsables de las decisiones no buenas que ha tomado la empresa. Sí, ahí toda la temática de esa posición de independencia es bastante compleja. Entonces, oye, a ti te han nombrado, ¿qué dependencia tienes de quien te ha nombrado? ¿O tienes unos valores? ¿Tenemos valores? Pero o a veces las cosas son muy complicadas. No sé si habéis tenido alguna experiencia en esa línea o habéis vivido cercana precisamente esa problemática, ¿no? ¿Algún ejemplo? Como última pregunta antes de hacer un poquito los remates. Bueno, sí. A mí hay un debate que hay detrás que me parece muy relevante, que es el de la remuneración del consejero. Porque la remuneración del consejero no debe ser demasiado alto como para que seas un medio de vida único. Porque entonces esa independencia posiblemente sea puesta en duda. Entonces, ese es un debate que creo que vale la pena tener. ¿Cuál debe ser la remuneración adecuada del consejero? Bueno, de hecho, el supervisor en banca se encarga. Es decir, cuando un consejero aplica a un banco, se encarga muy bien el Banco de España y el Banco Central Europeo de hacer un interrogatorio, vamos, hay una encuesta bastante explícita de efectivamente justo lo que estás diciendo, Pachi. O sea, no solamente esto, es decir, oye, pero tus fondos, ¿de dónde vienen? Es decir, la pregunta es ¿cuántos consejos tienes? También por dinero y por tiempo. Es decir, asegurémonos que la persona que va a dedicarse a un consejo tiene el tiempo suficiente para dedicarle, porque ese es otro de los temas que al final hay gente en 10 consejos, dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible? Porque los independientes además estamos en el consejo, en la comisión mixta, en la comisión de remuneraciones y de nombramientos, en la comisión, porque al final quieres ese criterio de independencia en todas, es el tiempo que tienes que dedicarle. 4 consejos, 10 consejos al año es complicado. De hecho, hay un tope en algunos de las industrias, y del IBEX creo que se requiere que no estés más de en 3 consejos del IBEX. Puedes luego estar en otros, pero de verdad que hay que dedicarle tiempo, y los fondos que no dependan solamente de un consejo, sino que tengas la capacidad de tener, bueno, pues que no dependa tu sueldo de la decisión que vayas a tomar en ese consejo, porque entonces la independencia se pierde, ¿no? Bueno, pues ahora hay un poquito para terminar, para ir ganando tiempo para que podamos hacer todo lo que queremos. Os iría a preguntar a cada uno, si tuvierais que dar un mensaje sobre lo que quisierais que dejar a la gente de vuestro capítulo, de la parte que habéis hecho, decir, ¿qué flash daríais en un tuit largo para que quede esa idea? Y empezamos por el fondo, venga, empiezo yo. Por ahí, venga. Bueno, pues con respecto a las operaciones corporativas, lo que comentaba, ¿no? Que hay que basarlas en acuerdos win-win, en los cuales busquemos un acuerdo satisfactorio para todas las partes, y sobre todo hay que hacer mucho hincapié en la implementación. Es decir, hay muchísimos acuerdos de fusión de operaciones corporativas que fracasan porque se piensa que cuando se ha firmado la operación ya está todo hecho, y realmente no es así. Una operación corporativa empieza una vez que se ha firmado, y hay que prestar una atención
todo al máximo detalle en la implementación de cualquier operación, ¿no? Ese es un poco el... Susana. A ver, yo de transformación digital lo que diría es que es muy importante no confundir pasar los procesos del mundo analógico al digital, porque eso no es transformación digital, y que hay que estar atento con escucha y mirada abierta al mercado constantemente y en lo posible tratar de hibridar con startups, porque eso siempre te va a dar una perspectiva de innovación y de frescura diferente. Bueno, pues yo reiterar que la diversidad representa una enorme oportunidad económica para las empresas que sepan ponerla en valor y que el papel que juega el Consejo en el impulso de la estrategia de diversidad e inclusión es fundamental. Tiene que hacerlo de forma auténtica y genuina, dando ejemplo y estar ahí velando porque se implementa adecuadamente la estrategia en la organización. Pues yo diría que la realidad supera la ficción. Por lo tanto, en el tema de ciberseguridad, la realidad supera la ficción. Y, por supuesto, esto es una carrera de fondo. Entonces, carrera de fondo que hay que identificar, dimensionar y ejecutar. Ese es el plan. Bueno, en el tema de nuevas formas de trabajar, yo diría que reflexionemos un poquito. Reflexionemos porque es un cambio que se está produciendo. Es un cambio que es complicado, tanto desde el punto de vista de la empresa, que puede ser más reacia porque, oye, si me van los empleados a trabajar a otro sitio no les veo, como también para las personas, los empleados de las empresas y creo que también representa una gran oportunidad. Si se aprovecha bien, hemos hablado de la posibilidad de repoblar y resolver el problema de la España vaciada, pero hay muchos más temas que las nuevas maneras de trabajar y la tecnología van a cambiar. De hecho, yo creo que hasta tendremos que escribir más capítulos de esto según vayamos evolucionando. Hemos dado la pista, ahora veréis. Yo no he hablado de mi libro, de mi capítulo, porque se supone que yo no tenía que estar aquí, me has pillado. Pero bueno, mi capítulo va sobre la introducción exponencial del Big Data y la inteligencia artificial en las empresas y yo creo que los mensajes son dos y muy claritos. Uno, esto no es un tema técnico, es un tema de personas y cultura, fundamentalmente. Ya te digo. Y dos, hay una responsabilidad enorme de los directivos por entender lo que hay ahí, porque la única forma de gobernar la tecnología es entenderla. Y creo que ese es el papel que tenemos que forzar. Bien, pues has hablado de capítulos y son 10 capítulos. Los tenéis aquí en el libro. Yo lo voy a hacer es una maldad. A ver, decidme cada uno qué capítulo os ha gustado más o os parece más atractivo e interesante del resto que no son el vuestro. Y empezamos por aquí. Venga, Pachi, mójate y da ejemplo. Lo que tienes que recordar es el título. Esta pregunta no procede, de verdad. ¿Dónde vas? Porque yo recomiendo leer. Diversidad, Yo te lo digo. Yo recomiendo leer el de José Martín Castro por su enfoque diferente. ¿Y cuál es? Lo que no me el título exacto. A ver. Pues van ligados, ¿no? Martín Castro, pues ahora te lo voy a decir el 4. Cultura y gobernanza. Uf, importante. Es un enfoque cultura diferente. Organizativa, cultura. Desde esa perspectiva. Muy bien. Otro, a ver. Yo recomiendas? Yo creo que hay que leerlos todos. No. Eso es muy fácil, muy barato. Yo creo que hay que leerlos todos. No, hay que mojarse. No. Mójate. ¿ven? Yo os voy a decir una cosa y es la verdad. Yo me he leído todo el libro. Lo leí hace tiempo porque esto lo escribimos hace un tiempo y todos los capítulos me hicieron reflexionar y me encendieron lucecitas en la mente. ¿Cuál te viene a la cabeza ahora? Pues es que me salen todos. Que es de un número. Yo lo digo. ¿Te digo un número? De 1 al 10. De 1 al 10, que no sé, porque te voy a decir uno, vas a decir Dime. ese. Pues el 3, venga. Pues venga, ciberseguridad. Vaya, María, mira, te ha tocado. Gracias, Luis. Pues yo estoy con Luis, todos hay que leerlos, porque además cada uno tiene una pincelada distinta, somos 10 autores distintos y cada uno ha tenido su estilo y eso era también un poco el objetivo del libro, ¿no? Entonces cada uno lo ha enfocado desde una perspectiva rompedora, unos especialistas escribiendo, otros que veníamos de una necesidad de entender mejor el mundo de la ciberseguridad por muchos motivos y que ahí nos hemos adentrado al asunto.
Pues yo creo que quizás hay varios, yo tengo varios, y diría que el de Big Data por el presidente de nuestra asociación también debería de mencionarlo, ¿no? Porque creo que Big Data también es un poco la desconocida y también tenemos miedo, sí, y además tenemos miedo los que no somos del mundo de la tecnología y entonces esto es un tema que hay que abordar. Entonces, como perspectiva de futuro, creo que el tema de Big Data nos tiene que hacer reflexionar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que, muy bien. Miriam. Pues yo de todos los capítulos he aprendido. Me voy a quedar más con los de tecnología, los 3 primeros, porque son de los que menos conozco. Entonces es donde realmente pues he aprendido mucho más. Y el último, el de Rosa, el de Proxy Advisors, que es un tema muy interesante, muy específico. Apúntalo, ¿qué es eso de Proxy Advisors? Bueno, pues son asesores de voto, ¿vale? Son asesores de voto. No está Rosa, no me voy a entrar aquí tal, pero vamos, yo lo diría un poco más, porque es que además yo también iba a decir el de los Proxy Advisors. Y son los que meten caña a los consejeros y a las juntas de accionistas, ¿vale? Porque lo que hacen es, se dedican a ver las propuestas que hay en el orden del día de la Junta, las analizan y aconsejan a los accionistas de esas compañías en aquellos aspectos en los que deben votar y en aquellos aspectos en los que se deben de oponer. Y es verdad que están sacando temas pues que nos tienen que hacer reflexionar. Uno de ellos es la remuneración de los altos ejecutivos de las compañías, pues que efectivamente, oye, pues probablemente es algo en lo que hay que reflexionar, ¿no? Y bien es verdad que esos Proxy Advisors pues parece que son los enemigos de la empresa, pero en el fondo están haciendo reflexionar a las propias empresas para que determinadas cosas que dicen, no, es que yo cuando miro la remuneración de mi comité de dirección o de mi consejero delegado, contrato a una consultora que me hace un benchmark de mercado y entonces me dice, y con lo cual yo a mi consejero delegado le tengo que pagar el benchmark de mercado. Pues no tiene por qué ser así. Y por eso creo que aporta valor este capítulo y que aporta una reflexión para tener en cuenta también pues a cualquiera de los stakeholders de una compañía y estos pues no siendo aparentemente alguien deseado por la compañía están introduciendo debate. Pues nada, Susana. Bueno, pues yo, como esto es cuando te preguntan quién quieres más, a tu padre o a tu madre, sí, ¿sabes? Bueno. Pues yo lo que diría es que, como ya solo nos queda un capítulo por mencionar del libro que no ha podido estar aquí, que es Smart Working, pues yo hablaría de Smart Working y a lo mejor de las partes más soft del libro, ¿no? Porque ahora mismo hay una revolución en marcha en las empresas, que es la revolución del workplace. Hay que traer el workplace a una era digital y tenemos un modelo organizativo propio de la era industrial. Hay que conseguir que la gente vuelva a querer ir a las oficinas y entonces esa es una conversación que es muy actual y como no han podido estar aquí, pues oye, lo traemos con motivo de tu pregunta. Fenomenal. Bueno, yo creo que hemos podido dar un poquito un buen repaso. Os parece que ya hemos hecho una visión, y nada, vamos cumpliendo horarios, espero, no lo sé, yo creo que tú nos estamos pasando un poco, ¿no? Sí, vamos un poco. Entonces le vamos a pasar la palabra a Carlos, ¿no? Si os parece, y luego tienes que hacer el remate. El momento lúdico, no lo perdáis. Un aplauso a todos. Muchas gracias, Mir. Bueno, yo soy Carlos Bellón, estoy aquí con Javier Morales, que somos los directores del DBA en Management y Tecnología de Comillas, que es un programa innovador que si no hubiésemos empezado a hacer hace 4 años, lo tendríamos que haber hecho ahora mismo, porque de todo de lo que va el programa es de lo que se ha hablado en esta mesa redonda. Es más, yo creo que casi para contarlo voy a ir citando cosas que han ido diciendo cada uno de los ponentes. El programa empezó por una conversación que tuvimos con Adam Sterling, que es el vicedecano de Executive Education de Berkeley.
Y pues tomando un café nos dijo, ¿sabes lo que pasa? Pasa que todas las empresas hoy en día, con esto de la disrupción digital, te dicen que son empresas de tecnología. Yo el otro día estaba comiendo con alguien de Goldman Sachs que me dijo, nosotros no somos un banco, somos una empresa de tecnología. Y yo le contesté, si sois una empresa de tecnología, ¿quién hay en tu consejo de administración que sepa de tecnología? Buena pregunta. Claro, si esto le pasa, dice, y esto pasa en todas partes, dice el señor que viene de San Francisco. Pero si esto les pasa a ellos, ¿qué no nos pasará a nosotros? Pero, entonces pensamos, a ver, ¿esto cómo se arregla? Y la solución, como dice Pachi, no es coger a uno que sepa de tecnología, a un hacker con una gorra y ponerlo en el consejo de administración. No, porque el consejo es un ente que tiene que actuar entero. Entonces, todos tienen que entender de lo que están hablando. Es más, la solución no es que un tecnólogo se haga consejero. La solución es aprovechar la experiencia que tiene la gente que sí que tiene seniority para estar en el consejo y hacer que ellos sepan de tecnología. Vamos a enseñarles, venga, vamos a llevarlos a un curso en el MIT, a enseñarles cómo hay que tratar la innovación en tal o cual mercado con la tecnología disruptiva nueva. Bueno, esto antes nos estabais diciendo, no, es que hay que estar yendo a cursos constantemente porque esto va cambiando. Va cambiando tanto que nosotros, los académicos, en realidad no os podemos enseñar. Porque no lo sabemos. No, nosotros no sabemos cuál es la respuesta a cuáles son las buenas prácticas que hay que hacer en tal o cual caso, ni cómo afrontar estos retos. No lo sabemos. Porque necesitamos 15 años de datos para tirar unas series temporales y contaros algo. Entonces, lo que necesitamos, que es de lo que va este programa, es ayudaros a vosotros a que vosotros descubráis esto. Entonces, este es un programa, es un DBA, que es unas siglas ahí así un poco a la americana, no sé si alguien las ha oído alguna vez, es un Doctorate of Business Administration que no es el típico doctorado académico que es un PhD. Pero es un doctorado, es un programa en el cual a lo que se dedica la universidad es a ayudar a ejecutivos, consejeros, profesionales con un montón de experiencia a que pongan en valor su experiencia para investigar, eso sí, no a la típica investigación aburrida y casposa que se queja todo el mundo de que hacemos los académicos, sino una investigación práctica y que nos lleve a escribir tesis que luego se pueden publicar, no solamente en las revistas académicas que leemos tres, sino que vayan cambiando las buenas prácticas de lo que se hace en el mundo laboral, ¿no? Y esta es la idea del programa. Y bueno, y traíamos aquí un poco, pero no lo vamos a hablar. En realidad, yo creo que lo que merecería la pena, por ejemplo, contar. Es decir, el programa, como ha comentado Carlos, nació hace 4 años y la verdad es que el éxito está siendo enorme. Ahora mismo está la 4ª promoción. El programa dura 3 años, ¿vale? No os voy a contar el detalle. Está totalmente adaptado a la vida profesional, etcétera. Todo esto está en una página web. Este es un poco el perfil, ¿no? Es decir, al final lo que perseguimos es que gente con vuestro perfil tenga esta oportunidad de desarrollar el conocimiento y de aprender sobre el tema de tecnología. No es un programa, no es un MBA, aunque se parezcan las siglas. Es un programa de doctorado para ejecutivos, para profesionales con a partir de 20-25 años de experiencia profesional. Bueno, hemos cuidado muchísimo el profesorado, tampoco quiero entrar ahora al detalle. Tiene una semana que entre el detalle. Bueno, el profesorado, bueno, pues un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Este es un conocimiento que no existe y que efectivamente para crearlo tenemos que buscar cuáles son las mejores personas que pueden ayudar al alumnado a desarrollarlo, ¿no? Y ahí pues nos hemos salido de lo tradicional, ¿no? De lo que es el CADE y de nuestros queridos profesores, nosotros somos parte de ellos, pero efectivamente nos permitimos la licencia de
buscar tanto profesionales como académicos de las mejores escuelas. Como comentaba, el programa está totalmente adaptado, tiene semanas de residencia donde se realizan cursos jueves, viernes y sábado en 3 semanas del año, que estas sí que son presenciales, y luego jornadas híbridas que son solo viernes por la tarde, sábados por la mañana. Sobre todo se hace así también porque tenemos varios candidatos de Latinoamérica y esto les permite un poco adaptarse, ¿no?, al programa. Dura 3 años y, como digo, la página web lo pasaremos. Una de las semanas de residencia la hacemos en el MIT, ¿vale?, que el año pasado por la pandemia no la habíamos podido hacer hasta el año pasado. Bueno, permitirme que os robe 30 segundos más. Aquí hay un vídeo. Esto. Bueno, este ya me lo voy a saltar, pero bueno, son 2 de nuestros candidatos que seguramente suene más Oreja, antiguo CEO de Enagas, y Ana Jurado, los 2 antiguos alumnos de la universidad, ¿vale? Ana Jurado, sí, asociados, y bueno, contaban un poco su experiencia de cuál ha sido la semana. Aquí os dejo, bueno, dónde nos podéis encontrar y nada, para rematar, yo creo que sería interesante, ¿no?, compartiros un par de ejemplos de las investigaciones, porque además han sido temas que se han tocado en la mesa, ¿no? La primera investigación que se presentó fue en enero de este año, que la presentó el antiguo consejero delegado de Ericsson España, actual consejero delegado del INTIA, que es el principal operador neutro de telecomunicaciones, José Antonio López, y el título era el impacto de la agenda digital en la España rural. Y básicamente lo que ha trabajado es, a partir de su experiencia y efectivamente de sus relaciones, contando con datos reales de las 3 principales operadoras de telecomunicaciones de España y enfocando su investigación en entidades de población singular de alrededor de 700 habitantes, cómo ha impactado el despliegue de la agenda digital y la diferencia entre las conexiones a 30 megabits y a 100 megabits. Y cómo ha impactado en el desarrollo económico, en el desarrollo del empleo, en estas zonas rurales, en la migración, etcétera, etcétera. Súper interesante. Esto, si lo googleáis, todo está disponible. También nosotros en la página web tenemos vídeos resúmenes. Otra de las investigaciones, por ejemplo, que iba muy al hilo, ha sido justo defendida hoy. Y ha sido defendida por Borja Fan, que es el actual director de desarrollo corporativo del grupo Bergé, y ha hecho una investigación sobre un modelo retributivo para empresas no cotizadas. Modelo retributivo de directivos, ¿no? Por todo el tema del retorno, que se mide muy bien en las empresas cotizadas, pero en las no cotizadas no existe esa información. Y basándose en histórico de 5 años, al final lo que intentamos combinar en las investigaciones del DBA es precisamente eso, ¿no? Es el conocimiento empresarial con el, digamos, el rigor académico, ¿no? La metodología un poco científica, ¿no? Pero sobre todo para dar respuesta a preguntas que tengan una aplicación práctica, que sirvan para las empresas, ¿no? La semana que viene, que de hecho aprovecho para invitaros, el martes a las 12:30, presentará su investigación un lead partner de Monitor Deloitte, Gorka Briones, que hablará sobre el Open Banking en España y cómo está siendo su nivel de aceptación por los clientes y cuáles están siendo los drivers y barreras. Bueno, esto es lo que os queríamos contar del DBA. Nada, muchísimas gracias y nada, ahí tenéis todo.
Pues muchísimas gracias, Javier y Carlos. Vamos a terminar ya esto. Es verdad que teníamos preparado una segunda parte que era contaros cómo se edita un libro, que es toda una experiencia, pero lo vamos a dejar para otro momento. Y cuando queráis nos invitáis a una mesa redonda y os contamos toda la aventura que hay detrás de editar un libro, que la verdad es que no es menor. Entonces, un último minuto para que podáis sacar vuestros teléfonos móviles y podamos hacer un pequeño jueguecito, que es sortear 3 libros entre los ganadores de un Kahoot. No sé si habéis jugado a un Kahoot. Lo que tenéis que acudir es a www.kahoot.it, ¿vale? Lo tenéis ahí arriba. Y ahí os pedirá un código de acceso, que es exactamente eso. Os pedirá que pongáis vuestro nombre. Os pondrá un avatar, que podéis cambiar, por cierto, si alguno no os gusta, pero os da un avatar. Si no os sentís representados, podéis cambiarlo. Y a partir de ahí haremos 4 preguntitas y os recuerdo cómo funciona el Kahoot para los que no lo conozcáis. Es muy sencillo. Hay que responder a la pregunta entre 4 alternativas, pero gana el que más acierte y más rápido conteste. El tiempo es tan importante como o más que el acierto. ¿De acuerdo? Con lo cual vamos dejando espacio a que entréis. Vamos a poner a prueba la red de la universidad para soportar 50 teléfonos a la vez. Poner un nombre que luego os podamos reconocer. Por cierto, los que estáis a distancia también podéis participar. No hay ningún problema. Sí. Al gran capitán le vamos a obligar a que se identifique antes, no vaya a ser que luego haya disputas. Bueno, ya tenemos 29, no sé si damos 15 segundos más. ¿Alguien está pendiente? Pues venga, le damos allá. Insisto, son solo 4 preguntitas, pero es importante el tiempo, la velocidad de respuesta. ¿Vale? Las preguntas aparecerán primero en pantalla, en la vuestra también, y la respuesta la tenéis que dar en vuestra pantalla. Os aparecerán después de la pregunta, ¿vale? Para los que no estéis acostumbrados. Pues vamos allá. Primera preguntita. Son preguntas muy difíciles si no habéis estado atentos. ¿Cuántos autores han participado en el libro Piensa un consejero? Bien, mucha rapidez veo, mucha rapidez. En efecto. Alguno no está un poco despistado, ¿eh? El gran capitán que ya... El gran capitán ya sabía yo que aquí había trampa. ¿Preparaos a la segunda pregunta? Sí. La segunda pregunta dice, ¿qué tema no se trata en el libro? Cada vez más difíciles. Cada vez más difíciles. Esto es imposible. Estoy impresionado de la capacidad de respuesta, de la velocidad de respuesta de todos. Unanimidad casi absoluta. El gran capitán se nos despista un poco. Vamos a por la tercera pregunta. ¿A qué asociación pertenecen todos los autores? Cada vez más difícil. Bueno, hemos tenido casi... Nadie ha dicho Consejo de Ciento, lo cual quiere decir que por lo menos de historia sabemos. Bueno, y la última pregunta vale doble, por eso de dejar a los que van más rezagados alguna oportunidad. ¿Cuál es el nombre oficial de la universidad que nos acoge? Uy, uy, uy. Tiene trampa, ¿eh? Bueno. Uy. Uy. Uy, uy, uy. Esta ha habido
Iba con trampa, ¿eh? Iba con trampa. Señores, pues... Blanca Batallán. Blanca Batallán. Paloma. Blanca está ahí, sí. Blanca, levanta la mano. Es amiga tuya. Regálalo por Navidad. No nos queda nada más que daros las gracias a todos y sobre todo a Javier, Miguel Ángel, Carlos, a todos vosotros. Bueno, ya vamos a hacer un minuto de publicidad. Bueno, primero, agradecer absolutamente la impresionante actuación aquí que no ha sido interpretación de nuestros ponentes. La verdad es que hay grandes cosas que hacer y hay un trabajo. Y yo voy a volver a hablar de lo de siempre, valores. Sin eso estamos perdidos. Espero que en los consejos donde estéis haya muchos valores, ¿eh? Y nada, y hacer un poquito de publicidad porque nosotros seguimos haciendo sesiones. La universidad nos cede estas instalaciones para hacer pues casi todos los meses una conferencia. Hace poco hicimos una aquí en esta sala sobre el bienestar en la empresa y creo que fue extraordinaria y tal. Pronto la vais a poder ver la crónica y el vídeo en nuestra página. Y para el mes que viene no, porque hay muchas celebraciones y tal, pero en febrero posiblemente tengamos dos. El día 2, una sesión sobre blockchain así en global, y tenemos una especial sobre el tema de NFCs en arte, ¿vale? Como una cosa con una persona titulada dedicada que se dedica al arte y a los NFCs de arte. Y luego posiblemente el día 26 hablemos de cómo escribir un libro no de ficción por parte de una antigua alumna nuestra que se llama Ana, ahora no me acuerdo el nombre, el apellido, pero vamos, que también vamos a poder disfrutar en otra de las salas que tenemos aquí. Así que estáis invitados a seguirnos en la página web de cada asociación, apuntaros los del DBA, que me han dicho que no es sencillo. O sea, que hay que trabajar. Esto no va, uno se apunta y aprueba. No es sencillo. Pero yo estuve en la presentación del último año, de este año, ¿vale? Donde tuvimos la presencia de los 3 años, los que pudieron venir. Y yo desde fuera, desde mi visión, lo que vi es gran entusiasmo y gran alegría de haber tomado la decisión de estar en el DBA. Así que esto es publicidad, pero no es publicidad, es realidad, ¿vale? Muchísimas gracias. Otro aplauso.